Bien, una vez que tenemos este método, perdón, esta clase, bien, que contiene métodos, vamos a arrojarlo hacia acá. Bien. Y tenemos nuestro programa principal, que si se fijan, si nosotros ejecutamos este programa principal, vamos a ver que el programa no está haciendo absolutamente nada, a pesar de que sí tengo algún código acá, que es el método sumar y el método restar, pero cada uno, ¿cierto?, está definido de manera distinta, ¿cierto? Ahora, cuando nosotros queramos ejecutar este método, o estos dos métodos, es necesario crear un objeto. Bien, ¿por qué razón? Porque al igual que cuando nosotros creamos el escáner, al igual que cuando nosotros creamos cualquier elemento, esos elementos hay que en una primera instancia poder inicializar el objeto. Bien, en este caso el objeto tiene que ser del tipo utilidad. Bien, mencionar también que estos métodos son de objetos. Bien, nosotros podríamos configurar los métodos para que sean de clases, pero eso son conceptos que vamos a ir viendo más adelante, que son los conocidos métodos estáticos. Y cuando hablemos de la clase mat, ahí los vamos a conocer. Bien, en este caso, si yo quiero, en este caso, si queremos crear un objeto, podríamos crear de la siguiente manera. De esa forma nosotros podríamos crear un objeto y ya con este nombre de variable, que puede ser cualquier nombre, una X, una U, etc. Nosotros, por ejemplo, este objeto ya está habilitado para poder utilizar los métodos que nosotros hemos configurado. Bien, si se fijan, ya aquí yo puedo ver, ¿cierto?, el método restar y el método sumar que explicamos en el video anterior. Bien, si los métodos hubiesen sido privados, por ejemplo, nosotros no hubiésemos podido visualizar acá estos métodos. Bien, no los podríamos utilizar. Ahora, en este caso, por ejemplo, nosotros podríamos hacer lo siguiente también. Revisamos el semestre pasado, ¿verdad? El famoso escáner, con control espacio ahí, el escáner teclado, igual a new scanner. Ahí está. Con system.in. Y si nos fijamos acá, ¿cierto? El escáner teclado, nosotros si quisiéramos sumar dos números o si quisiéramos restar dos números, ¿qué es lo que vamos a necesitar? Tenemos que pensar muy bien en la estructura del método. Por ejemplo, llamada al sumar. Si yo quiero llamar al sumar, lo primero que tenemos que hacer es mirar el método y ver cómo se conforma en términos de que tiene dos entradas y me entrega un valor. Bien, entonces si quiero llamar al método sumar, voy a tener que necesitar variables, porque voy a tener que ingresar por teclado algunos elementos para poder capturarlos y poder llamar a este método para que me resuelva el problema, que es sumar. Bien, ahora voy a poder declarar aquí las variables que estime conveniente. Puede ser a, b, suma, por ejemplo. Puede ser x, y total. Bien, o sea, quiero que se den cuenta de que el nombre que yo elija acá no tiene que ser idéntico al del método. Bien, no hay relación entre eso. Lo que tenemos que entender acá es que el método sumar recibe dos números o recibe dos variables que son decimales, pero el nombre da lo mismo. Bien, entonces lo voy a dejar así para que sepan en realidad de que no importa que sea A o B. Si quieren ser ordenados y para que no se enreden, le pueden poner A y B, bien también. Para llamar a este método sumar, ¿qué necesito primero? Necesito mirar el método, como les decía, y tenemos que ver la estructura del método. ¿Tiene entradas? Sí. Por lo tanto, tengo que leer esas entradas porque no le puedo pasar los datos directos, ¿cierto? Por lo tanto, yo podría hacer lo siguiente. Podríamos decir que ingrese el número 1, ingrese número 1, y leemos por teclado la X, teclado.nextIn. Bien. Y como son dos números, leo la I, ingrese número 2, y igual a teclado.nextIn, perdón, nextTable.
Le puse next in a este. Voy a poner next double. Ahí. Entonces fíjense que hasta ahí, ¿qué tengo? Tengo x e y. Alguien podría decir, ah, pero aquí podríamos también hacer la suma. Sí, pero ¿cuál es la idea de esto? Que ya existe un método que hace ese trabajo. Bien, por lo tanto, ahora, ¿qué tengo que decir? Este método, ¿qué me entrega cuando yo lo llame? Me va a entregar un número, ¿cierto? Y ese número lo tengo que guardar en total. Entonces, en total, guardo, porque aquí me está diciendo, el método devuelve un decimal. Entonces necesito un total. ¿Y qué me va a entregar este método? Me va a entregar la suma. Por lo tanto, si yo quiero llamar a ese método, lo debo hacer a través de ese nombre. Bien, útil. Por lo tanto, útil.sumar, le paso la variable x, le paso la variable y ya ahí estamos haciendo la llamada. Es decir, si yo ejecuto esto, bien, mostramos el resultado, ¿cierto? Suma dos puntos más total, ¿cierto? Que es el nombre de variables de acá, bien. Yo simplemente debo llamar a la suma, no me tengo que fijar en las variables que trabajan acá, bien. Y lo ejecutamos para que hagamos la prueba, en este caso, de cómo funciona. Bien, fíjense, ingreso número 1, estoy aquí, ¿cierto? Ingreso el 2, ingreso el número 2, o sea, x vale 2. Ingreso el número 2, ingreso un 3. Por lo tanto, la y vale 3. Al hacer un enter, ¿qué va a hacer el programa principal? Bien, el programa principal va a hacer una llamada al método sumar. ¿Y qué le va a hacer? ¿Y qué va a pasar acá? Llama al método sumar y le entrega el número 2 y le entrega el número 3. O sea, aquí viaja el número 2 y aquí viaja el número 3. Bien, una vez que el método es llamado y almacena los valores, ¿qué es lo que hace el método? Hace la operación que es sumar los dos números que recibió, el 2 con el 3, devuelve el valor 5 y se lo entrega a esa variable que nosotros vemos aquí. ¿Qué es lo que hace posteriormente el método principal? Una vez que recibe ese valor que procesó este método, que es un método simple, vuelvo a insistir, después van a tener muchas más líneas de código, toma ese valor y lo muestra. Bien, entonces cuando yo doy un enter, en el fondo ahí se hizo la llamada. Bien, de esa manera nosotros podemos hacer la llamada. Bien, ahora, ¿qué pasa si queremos hacer la llamada al restar? Si quisiéramos hacer la llamada al restar, recibe dos números, A y B, o X e Y, o M y N, etc. Bien, N1, N2. No es necesario volver a declarar las mismas variables porque las podemos reutilizar, pero sí que necesito observar de este método. Este método, para yo poder llamarlo o para que el programa principal pueda comunicarse con este método de manera correcta, es necesario que le pase a este método dos números decimales. Y me fijo en mi programa principal, ¿tengo dos números decimales? Sí, tengo x e y. Bien, por lo tanto, tengo que hacer algo muy similar a esto. Bien, ahora, pero hay un detalle, ¿cierto? El método, ¿qué me entrega ahora? El método dice, yo te voy a devolver un mensaje como string. Bien, y eso es lo que te voy a entregar. Por lo tanto, acá lo que nosotros vamos a necesitar es un string. Bien, y ese string lo vamos a utilizar para poder capturar lo que el método me va a entregar. Bien, ahí. Entonces, ¿qué estamos diciendo con la llamada al restar? Me fijo que tiene dos entradas, por lo tanto leo por teclado esos dos números que necesita el método para poder operar, ¿bien? Y posteriormente hago la llamada al método y le paso los dos números que capturé. Como el método me devuelve un string, se crea un string acá para poder capturar ese mensaje y finalmente hacemos un south para mostrar el mensaje. Bien, al ejecutarlo nuevamente, ahora tenemos lo siguiente: si ingreso un 3 y si ingreso un 1, estamos calculando en este caso la suma que es 4.0. Luego, como este es otro programa, voy a ingresar un 6 y un 2, ¿bien? Y el mensaje que captura M es la resta entre dos números es 4, que es el mensaje que está ejecutando en este caso, que me entregó, mejor dicho, el método restar.
Bien, una cosa muy importante, por lo tanto, eh, es que nosotros podemos, en este caso, poder hacer llamadas a cada uno de estos métodos, y no solamente una vez, sino que muchas veces, bien, las veces que nosotros estimemos conveniente crear el método. En el siguiente video explicaremos cómo poder reducir estas líneas de código, principalmente esas que vemos ahí, bien, y esas que vemos ahí, a dos líneas de código, ya que en este caso, ¿verdad? También la idea es que nosotros en el método principal optimicemos la lectura, bien. Por lo tanto, en el siguiente video vamos a hacer ese proceso. Bien, lo dejamos hasta acá y espero que les sirva para poder en el fondo complementar lo visto en clases.